tal? ¿Cómo están? Qué placer acompañarles. Les saluda Edson Sánchez y bienvenidos a Impacto Económico. Vamos de inmediato a repasar nuestros titulares. En noticias de nuestra América Latina, el Fondo Monetario Internacional aprobó un crédito al gobierno de Perú para hacer frente a la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus. En nuestro segmento En Contexto veremos cuánto beneficio económico han obtenido las empresas químico-farmacéuticas Bayer-Monsanto. Y Portugal es otro país de la Unión Europea que se ve afectado por su PIB por la pandemia de la COVID-19. En Economía 360 le contamos cuánto fue la caída y en qué periodo. Entramos de inmediato con esta información. El Fondo Monetario Internacional concedió al gobierno de Perú una línea crediticia por 11.000 millones de dólares con el fin de hacer frente al impacto de la pandemia de la COVID-19. Mediante un comunicado, el directorio ejecutivo aprobó el acuerdo de crédito flexible para Perú por los siguientes 2 años. La directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, elogió los marcos institucionales y de políticas muy sólidas de Perú que han ayudado a este país a lograr resultados macroeconómicos y también a reducir las vulnerabilidades. El préstamo había sido solicitado por el Banco Central de Reserva de Perú e incluye medidas para contener la emergencia de salud, apoyar a las empresas y también a hogares, igualmente mantener flujos de créditos adecuados a la economía. Sin embargo, representantes del propio organismo crediticio reconocen que este país sudamericano posee una alta informalidad laboral que bordea el 70% según cifras, por lo cual se obstaculizan los programas de ayuda a las familias y a las empresas pequeñas. En más información de Perú, específicamente de su de su capital. Allí sus habitantes padecen de escasez de agua en medio de la pandemia del coronavirus. Según la ONG Aquafondo, cerca de 1/3 de los 10 millones de habitantes de Lima debe enfrentar la pandemia de coronavirus con graves deficiencias en el suministro de agua potable y también de desagües. Estimaciones de la organización, 1.2 millones de habitantes de la capital no tienen acceso al vital líquido y mientras 3 millones de personas tienen un servicio racionado. De acuerdo a la agencia AFP, las reservas hídricas de Lima, de unos 330 millones de metros cúbicos, son apenas 30% de las reservas de una ciudad equivalente a la población de Bogotá. El 80% del agua de Lima se obtiene del río Rímac, azotado por problemas ambientales y la contaminación con desechos de todo tipo. En Chile, sectores económicos retroceden por las medidas de la COVID-19. El Instituto Nacional de Estadísticas informó que los sectores más afectados en el mes de abril fueron el comercio, la producción industrial y las ventas de los servicios. También el sector artístico, el de entretenimiento y el recreativo tuvieron un retroceso récord interanual de 78.3%. El organismo detalló que la fuerte caída en este sector se debe a las medidas para mitigar la COVID-19, como el cierre de teatros, centros deportivos y otros. Igualmente, las ventas en los servicios, los indicadores más bajos fueron los alojamientos y los servicios de comida con 46.7%. Por otro lado, las actividades inmobiliarias también registraron bajas con una cifra negativa de 42.5% y el transporte y almacenamiento 16.6%. En ese contexto, el índice de actividad del comercio decreció en abril un 24.7% interanual. En tanto, el índice de producción industrial en abril cayó 3.8% tan solo en 12 meses. En 3 de sus componentes se contrajeron: la producción minera en 0.5%, la electricidad, gas y el agua 7.4% y la manufacturera 5.9%. El FMI prevé una caída en la economía de este país de 4.5% para este mismo año. En Ecuador, Petroamazonas recuperó pozos cerrados debido a la producción de la ruptura de 2 oleoductos el pasado 7 de abril.
Esta empresa pública de petróleo de Ecuador, Petroamazonas, informó la recuperación de los pozos en 22 días con una producción de 423.370 barriles de petróleo por día. Esto luego de retomar el bombeo en el sistema de oleoducto y el oleoducto de crudo pesado desde el pasado 8 de mayo. El gerente general de Petroamazonas, Juan Bermeo, expresó un agradecimiento a los técnicos de esta petrolera por llegar a los niveles antes de la emergencia en tiempo récord y con restricciones. También Bermeo explicó que debido a los inconvenientes en los oleoductos, la empresa disminuyó su producción regular al 8% de la meta prevista. En tanto, aseveró que esto permitió acelerar los trabajos de mantenimiento preventivo en áreas puntuales, es decir, las operativas en los bloques petroleros de la Amazonía y también del litoral. Recordemos que Petroamazonas tiene a cargo 23 bloques petroleros, sumando el 80% del total de la producción nacional. Paraguay, ahí hay una alarma por la depreciación de la moneda de los países fronterizos. Lo refiere así el portal de la agencia Prensa Latina. Allí en pantalla. Dice, la situación despertó las alarmas de la Unidad Anticontrabando de Paraguay, que este viernes analizó cómo operar ante las consecuencias de este fenómeno en la fase 2 de la cuarentena por la COVID-19. Con cita en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, varias autoridades de la nación ventilaron asuntos concernientes a ese tema y coordinaron un plan de acción de cara al contrabando. El delito de tráfico ilegal se debe a la devaluación que experimenta el real brasileño, el peso argentino y el boliviano. Cada una de las instituciones participantes manifestaron los desafíos que enfrentan en el contrabando. También acordaron modalidades de acción de refuerzo en este periodo de cuarentena inteligente. El Ministerio de Comercio e Industria asegura que los operativos no solo serán contra los ejecutores del contrabando, sino contra los financistas. Es momento de establecer una primera pausa. Al regreso vamos a sumar más informaciones en materia económica. No se aparte, ya volvemos con más. Cuando avanza una de las crisis económicas más abarcadoras en el mundo, con caídas del Producto Interno Bruto, quiebras de empresas y millones de personas entrando al desempleo debido a la pandemia del nuevo coronavirus, el grupo alemán Bayer Monsanto obtiene ganancias con la emergencia sanitaria. Así lo destaca el investigador y periodista de origen cubano Edelberto López Blanch en un reciente trabajo donde da a conocer los números de las ganancias de estas empresas. La empresa químico-farmacéutica de origen alemán Bayer informó que en el primer trimestre de 2020 tuvo una ganancia de más del 20%. Esta cifra equivale a unos 1.500 millones de euros, entre otras cosas, motivada por la demanda de sus productos para atenuar o paliar la pandemia originada por el coronavirus. De acuerdo al investigador Edelberto López Blanch, en ese periodo, la empresa fusionada con la estadounidense Monsanto facturó un total de 12.800 millones de euros. El investigador agrega que mientras 2.500 millones de personas se ven privadas del derecho a la salud y los alimentos, Bayer domina el sector farmacéutico con millonarias ganancias y Monsanto controla el 41% de la producción de semillas y el 90% de las semillas transgénicas, al tiempo que produce el herbicida Roundup a base de glifosato. Frente al escenario de dificultad anunciado por el Programa Mundial de Alimento de las Naciones Unidas por el COVID-19, la unión Bayer-Monsanto provoca que los agricultores tengan que comprar lo necesario a una única multinacional, pues los productos principales son organismos modificados genéticamente. En consecuencia, dicha monopolización acabará con pequeñas empresas locales, algunas de las cuales aún defienden modelos de agricultura más tradicional.
En el estudio del periodista cubano Edelberto López Blanch, alega que las ganancias que ha tenido Bayer y Monsanto a lo largo de la historia han sido a costa de dejar daños en la salud de sus consumidores. El estudio del periodista e investigador Edelberto López Blanch revela que a lo largo de la historia, Bayer y Monsanto se han lucrado a costa de dejar un grave daño en la salud de sus consumidores. En el caso de Bayer, esta ha tenido que pagar hasta $2.000 millones a cerca de 10.000 mujeres para evitar largos debates judiciales y más escándalos por las pastillas confeccionadas a base de la hormona drospirenona, que ha multiplicado por 2 el riesgo de tromboembolismo en las féminas. Asimismo, otro caso con mucha repercusión sucedió en enero de 2010, cuando en Barcelona, España, la compañía fue condenada por daños provocados al vender el fármaco Liposterol para tratar el colesterol. En ese contexto, varios de los demandantes señalaron que tras ingerir el medicamento sufrieron de insuficiencia renal y síndromes psiquiátricos. En cuanto a Monsanto, López Blanch indica que haría falta un extenso libro para relacionarlos, pues su largo historial contra la salud humana son interminables. En ese sentido, actualmente Monsanto enfrenta 52.500 demandas judiciales por el uso del herbicida Roundup a base de glifosato, clasificado como cancerígeno por la OMS. Además, la filial de Bayer ha tenido problemas con la hormona modificada que aumenta la producción de leche en las vacas, lácteo que está relacionado con cáncer de mama, de colon y de próstata en los humanos, razón por la que está prohibida en varios países. En su análisis, López Blanch agrega que Bayer y Monsanto tienen un pasado oscuro. En esa línea, el investigador cubano precisa que antes de la unión, Bayer tenía antecedentes en la fabricación de productos utilizados en las cámaras de gas de los campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Al parecer, Bayer y Monsanto no son las únicas empresas con ganancias en la actual crisis sanitaria. En la lista también figura la biofarmacéutica estadounidense Gilead Sciences. La empresa puso a su disposición su fármaco experimental Remdesivir, que haya sido aprobado por urgencia por la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, para el tratamiento de pacientes graves por COVID-19. La autorización por parte de la FDA se dio después de que un estudio dirigido por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades demostró un tiempo de recuperación de 31% más rápido en los pacientes. Sin embargo, no se observó una variación importante en la tasa de letalidad. La empresa donó 1.5 millones de viales de medicamentos al gobierno para ser aplicados entre 150 y 200.000 pacientes. Las asociaciones de la compañía han mostrado un incremento sustancial en el mercado de los valores en 2 ocasiones. El primero cuando se publicaron los resultados positivos frente a la COVID-19 y después cuando la FDA aprobó el uso de este fármaco Remdesivir. El mencionado medicamento fue desarrollado por la empresa norteamericana para tratar el ébola, pero no mostró eficacia. El Producto Interno Bruto de Portugal está afectado por la crisis sanitaria del COVID-19. Los detalles se los ofrecemos al regreso de esta segunda pausa. La pandemia de la COVID-19 sigue afectando a las economías europeas. Datos publicados este mismo viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas de Portugal develan que el Producto Interno Bruto de este país se contrajo en el primer trimestre del año. El ente estadístico señala que el PIB portugués registró una caída de 3.8% entre enero y marzo de este año. Asimismo, indica que el retroceso de la actividad económica se debe al coronavirus, que se hizo sentir durante el último mes del primer trimestre de este año. El resultado es peor que el previsto por la Comisión Europea, que a principios de mayo estimaba una disminución de 1.8% en variación trimestral. Según la Unión Europea, Portugal va a experimentar este año una recesión de 6.8% debido al virus. Sin embargo, el gobierno portugués ha relajado progresivamente el confinamiento por el coronavirus para seguir reanimando progresivamente su economía. El próximo lunes está previsto que entre en marcha la tercera fase de su desescalada.
La Oficina Nacional Alemana de Turismo informó que el país, considerado según ellos primer destino cultural de Europa, ya está preparado para recibir a los turistas en la próxima temporada europea de verano correspondiente a este año. La oficina indicó que Alemania es muy rigurosa con los criterios sanitarios comunes previstos para toda la Unión Europea, por lo que aseguran que tanto los residentes como el turismo receptivo y de fronteras contará con la mejor y mayor protección posible. En Alemania, la pandemia de la COVID-19 provocó una caída en los ingresos de hoteles, aerolíneas, agencias de viaje, operadores turísticos, restaurantes y alquileres de automóviles que detuvieron sus actividades afectadas afectando a su vez a los trabajadores. Según Thierry Breton, comisionado de la Unión Europea, el mercado interno, unos 27 millones de empleos en todo el bloque están vinculados directa o indirectamente al turismo. Esto representa 12% del empleo en la Unión Europea. La empresa automotriz alemana Volkswagen se prepara para el terreno e invertir en autos eléctricos en China. Se trata de una inversión de 2.200 millones de dólares en empresas claves de este sector. La compañía germana invertirá más de 1.100 millones de dólares para quedarse con el 50% de la empresa estatal china JAC de la provincia de Anhui. Esta es matriz socio de JAC. También aumentará su participación del 50 al 75% en JAC Volkswagen. El grupo alemán también desembolsará otros 1.100 millones de dólares para comprar el 26% del fabricante de baterías Godion Hitachi, pasando a ser el mayor accionista de la compañía. El CEO de Volkswagen Group China, Stefan Goldstein, reconoció el hito estratégico de sus relaciones y explicó que el grupo alemán asume por primera vez un papel muy estratégico en una empresa estatal para invertir directamente en un proveedor chino de baterías. En China, las empresas agrícolas de la provincia de Shandong venden verduras y otros países a pesar de la pandemia del COVID-19. Entre las compañías destacan el grupo Lufen, que informó que los clientes en Japón y la Unión Europea han perdido 900 toneladas de productos vegetales desde marzo. Esto representa más del doble de su capacidad. La empresa indicó que en menos de un mes de la reanudación del trabajo, la producción de vegetales y productos agrícolas procesados en profundidad alcanzó más del 120% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Según las estadísticas de las aduanas de Jinan, el valor total de los productos agrícolas exportados por la provincia de Shandong en enero-abril de este mismo año fue de 38.750 millones de yuanes, un aumento del 7% anual. La Reserva Federal de los Estados Unidos va a implementar un plan de ayudas para las pequeñas y medianas empresas de este país que han sido afectadas por la COVID-19. Durante una videoconferencia organizada por la Universidad de Princeton, el presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, informó que otorgarán en los próximos días créditos para las pequeñas y medianas empresas del país que han sufrido los efectos de la pandemia de la COVID-19. Bajo el nuevo programa de préstamos Main Street, el monto de los créditos se ubica entre $500.000 y más de $100 millones. Califican para esta ayuda compañías que se encontraban en nueva forma antes de la crisis sanitaria, que tienen menos de 15.000 empleados y que facturaban hasta $5.000 millones por año. En concreto, los créditos que asignará el Banco Central estadounidense apuntan a empresas que son demasiado pequeñas para buscar financiamiento en el mercado bursátil, pero demasiado grandes para beneficiarse de los préstamos previstos para reactivar la economía, para los que el Congreso y la Casa Blanca han dado $849.000 millones en 2 tramos. Por otra parte, Powell afirmó que un segundo brote del coronavirus socavaría la confianza y conduciría a una recuperación más lenta de Estados Unidos. Tiempo de revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este viernes. La relación de WTI, $33.20 el barril, tiene una baja de 1.51%. Allí lo tenemos. Ahora sumamos Brent, de referencia en Europa, $34.39 el barril, perdiendo 2.55%. Y la cesta venezolana, 104.75 yuanes, con un alza de 9.61 yuanes.
Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que siga nuestras redes sociales. A todos muchas gracias y feliz fin de semana para todos.